y a la juventud la corromperemos para que estalle como el capullo de una flor. Está en el libro de Alan Dulles. Vamos a ver esa cita suya de Dulles, la rendición secreta. Aquí no está. En el capítulo 13 de este libro no aparece, ni en el capítulo 14, ni en ningún capítulo de este libro escrito por Dulles. No hay ninguna cita de la que usted dice haber leído en el libro de Dulles. ¿Cuál libro de Dulles? Yo he buscado en los otros libros de Dulles y en ninguno de ellos aparece esa cita. ¿Sabe por qué? Porque la cita no existe. No solamente usted nunca ha leído Dulles, sino que usted le contaron lo que decía una revista sobre lo que decía una fabricación soviética de lo que Dulles nunca dijo. Es falso. En días recientes, Díaz-Canel, el señor que encabeza al Partido Comunista de Cuba, tuvo una reunión con periodistas de la prensa estatal. En primer lugar, nos da pena ajena de que Díaz-Canel no haya respondido a lo que tengo que reconocer fueron planteamientos muy serios y hasta valientes por parte de esos periodistas oficialistas. A fin de cuentas, ellos están respondiendo a una realidad social que el régimen no puede borrar. Pero la respuesta de Canel ignoró todo lo planteado por los periodistas. Lo que él dijo fue una defensa del estado actual de las cosas en Cuba y del fracasado proyecto social del comunismo cubano. Vamos a ir desmontando las falacias de Díaz-Canel segmento por segmento. Vamos a empezar con una de las principales. Para poder justificar su ataque y rechazo a Estados Unidos, Díaz-Canel cita a Allen Dulles, uno de los grandes intelectuales americanos del siglo XX, abogado de una prominente familia americana, quien fue uno de los principales hombres de acción y de pensamiento de los servicios estratégicos de los aliados y de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y después fundador clave de la Agencia Central de Inteligencia. Vamos a ver la cita de Díaz-Canel sobre lo que él leyó que supuestamente Dulles había escrito. Y está en el libro de Alan Dulles, en el capítulo que dedica a cómo establecieron la estrategia para tumbar el socialismo en la Unión Soviética, donde hay una frase que nunca se me olvidará porque es muy perversa también, donde dice, y a la juventud la corromperemos para que estalle como el capullo de una flor. ¿Ustedes creen que un gobierno que piense así de la juventud de otro país y que quiera ese tratamiento para la juventud es honesto? Usted ha dicho que usted leyó el libro de Dulles. Bueno, hemos hecho una pesquisa de los escritos de Dulles, algunos con los cuales estamos ya familiarizados, tenemos libros escritos por él, buscando esa monstruosa cita que usted le atribuye a Allen Dulles. Una cita terrible. Un hombre cuyo objetivo era envenenar las juventudes de otros países, obviamente de países socialistas, para poder destruirlo. Vamos a buscar los libros de Dulles, buscando esa cita que repite con tanta pasión Díaz-Canel. Y a la juventud la corromperemos para que estalle como el capullo de una flor. Si está dispuesto a buscar la verdad, vamos a ver esa cita suya de Dulles. Dulles escribió varios libros. La mayor parte tienen que ver con sus memorias de las operaciones de inteligencia de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial para lograr la derrota del nazismo. Sí, ustedes no mencionan que Estados Unidos fue esencial para la derrota de ese monstruo que fue el nazismo y el fascismo. Dulles en particular estuvo muy activo en lograr el rendimiento, la rendición de las tropas nazis hacia el final de la guerra, tanto en Italia como en Alemania, en una serie de conversaciones privadas con el alto mando alemán, el alto mando militar. Y por cierto, a ese alto mando militar se le dieron una serie de facilidades para que aquellos que no habían cometido crímenes de lesa humanidad pudieran rendir el aparato, formar parte del nuevo sistema alemán e incorporarse a la democracia. Los criminales de guerra sí fueron juzgados en el Tribunal de Nuremberg y otros tribunales. Quizá este libro sería interesante para que lo leyeran los militares cubanos. Se llama La rendición secreta. Este libro no tiene nada. En ninguna parte de este libro encuentro la cita que usted dice. Aquí no está. Este es otro libro escrito por Dulles. Es una serie de narrativas de él recordando diferentes episodios de la lucha de espía contra espía durante la Segunda Guerra Mundial. Es un gran libro
con relatos fascinantes. Pero aquí no hay nada, no hay ninguna cita de la que usted dice haber leído en el libro de Dulles. ¿Cuál libro de Dulles? El único libro de Dulles que trata sobre el sistema soviético en parte, porque es mayormente una introducción a lo que es la ciencia de la inteligencia, es este. Y el capítulo que usted dice, el capítulo 13, no tiene nada que ver con lo que usted ha dicho en esa cita. Lo sé porque este libro, esta es la primera edición. En el capítulo 13 de este libro no aparece la cita que usted dice, ni en el capítulo 14, ni en ningún capítulo de este libro. En primer lugar, porque Dulles no escribía como esa cita expresa. En segundo lugar, porque el libro trata sobre cómo frenar la penetración de los servicios de inteligencia soviéticos en las sociedades libres, y no al revés. Yo he buscado en los otros libros de Dulles y en ninguno de ellos aparece esa cita. ¿Sabe por qué, señor Díaz-Canel? Porque la cita no existe. Dulles nunca escribió eso. Esa cita es producto de una bien documentada fabricación soviética contenida en diferentes manuscritos que los soviéticos circularon en los países comunistas y que revistas digitales como Rebelión, de tendencia de extrema izquierda, siguen repitiendo hoy en día. No solamente usted nunca ha leído Dulles, señor Díaz-Canel, sino que usted le contaron lo que decía una revista sobre lo que decía una fabricación soviética de lo que Dulles nunca dijo. Nunca lo dijo porque no está presente en ninguno de esos libros y porque ese pensador norteamericano, fundador de la CIA, no escribía en esos términos ni se expresaba de esa manera. Pero esa cita que usted hace, o es una mentira que usted conoce, ha repetido una cosa falsa, sabiendo que es falsa, habiendo leído la literatura de Dulles, o peor aún, usted no sabe que es falsa. A usted le contaron que Dulles dijo eso y usted lo repite. Y usted ha formado toda una apreciación del gobierno de Estados Unidos en base a esa mentira. El resto del adoctrinamiento comunista sobre Estados Unidos recibido en Cuba es falso. ¿Y cuál ha sido el resultado de eso? El resultado de eso ha sido contribuir a crear una narrativa para desviar completamente la economía cubana de la alianza, de la asociación con quien fue su principal socio comercial. Y esa unidad económica, esa interacción económica entre Cuba y Estados Unidos, produjo un milagro económico entre 1902 y 1959. A tal punto que nuestro peso llegó a valer más que el dólar. A tal punto que éramos uno de los países latinoamericanos con mejor distribución de recursos. A tal punto que fuimos de las cenizas de la última guerra de independencia a ser una de las principales economías latinoamericanas. Pero para poder consolidar el poder en Cuba y ser plataforma para el ataque comunista contra Estados Unidos, el comunismo en Cuba necesitaba destruir esa economía próspera y convertirla en una economía dependiente. Y hoy un país que se alimentaba a sí mismo y exportaba alimentos es un país que para comer depende de las importaciones. La relación económica entre los cubanos y Estados Unidos ha sido tan fructífera, tan próspera, que hemos visto como las colonias cubanas fuera de Cuba en Estados Unidos han prosperado, mientras nuestro país cada vez es más pobre y más miserable. ¿Por qué? Porque en cada momento de la historia, en cada lugar de la tierra en el cual los cubanos han tenido libertad, han prosperado los cubanos. Somos inteligentes, nos adaptamos a las circunstancias, somos trabajadores muy duros y levantamos cabeza cuando somos libres. Salvo en Cuba, donde cada vez somos más pobres, porque el sistema está diseñado para mantenernos como esclavos. Por eso, esta lucha en la cual estamos es una lucha para que la patria viva.